Muy buenas tardes, yo soy David Torres Pachas y en esta ocasión estaré a cargo de la conducción de la presente actividad, la conferencia titulada La vinculatoriedad de las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se da en el marco de las conferencias de los viernes de derechos humanos. Tengan ustedes muy buenas tardes. Sean bienvenidos entonces a esta nueva edición de este programa de los Viernes de Derechos Humanos que promueve semana a semana el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos. Este espacio busca promover la reflexión crítica, el diálogo y la difusión de conocimientos relevantes para la protección y garantía de los derechos fundamentales en nuestro país y en la región. En esta ocasión, contamos con la valiosa participación de Mireya Velázquez Pasapera, quien nos ofrecerá la conferencia titulada La vinculatoriedad de las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un tema que nos invita a repensar la fuerza normativa, el alcance y la utilidad práctica de uno de los mecanismos más importantes del sistema interamericano. La doctora Velázquez Pasapera es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de especialización en la Philipps Universität Marburg de Alemania y es además candidata a magíster en estudios avanzados de Derecho Público en la Universidad Carlos III de Madrid en España. Es además autora de diversos artículos en materia de Derecho Constitucional y de Derecho Internacional Público. En el ámbito profesional, ha desempeñado funciones en instituciones clave del Estado peruano, como el Tribunal Constitucional, el Congreso de la República y también en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Agradecemos profundamente la presencia de la profesional Mireya Velázquez Pasapera, y, por supuesto, por el generoso aporte y análisis que realizará respecto a esta temática tan relevante para el desarrollo de los derechos humanos en nuestra región. Antes de dar el pase a nuestra ponente, queremos hacer presente que eh, para el registro de la asistencia no es necesario ingresar a ningún link externo, ya que la plataforma Zoom nos permite identificar el tiempo de permanencia en la sala. Luego de ello, nos emitirá un reporte que nos permitirá establecer quiénes han cumplido con permanecer en la plataforma durante el tiempo mínimo establecido, que es el 90% del tiempo de duración de nuestra conferencia. Sin más preámbulos, entonces, damos la bienvenida a Mireya Velázquez Pasapera. Adelante, doctor. Muchas gracias, David, por esta generosa presentación. No quiero iniciar esta intervención, esta discusión sobre la vinculatoriedad de las opiniones consultivas, sin antes dar un caluroso, en realidad agradecer profundamente al Centro de Estudios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y, por supuesto, a través de ti, a la directora general del Centro de Estudios, la doctora Lorenza Sarria García, por esta invitación y por generar este espacio de diálogo, pero no solamente ello, sino también difusión y promoción de los derechos humanos, pero no solamente del contenido de los derechos humanos, sino sobre todo de la aplicación o de la aplicabilidad de estos en el sistema interamericano de derechos humanos. Y precisamente en este marco del sistema interamericano de derechos humanos es que se incardina esta exposición denominada la vinculatoriedad de las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este tema viene siendo, bueno, lo vengo investigando en esta estancia académica en la que vengo desarrollando en España a propósito del máster que estoy haciendo en la Universidad Carlos III de Madrid. Así que para mí es un gran placer compartir con ustedes estos hallazgos académicos en esta tarde en el Perú, bueno, y noche aquí en Madrid. De modo que, tras esta breve introducción,
voy a pasar a compartir las láminas que he preparado para esta ponencia. Bien, como ya señalaba hace unos segundos, vamos a abordar el tema de la vinculatoriedad de las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es un tema que además está en boga en nuestro país casi siempre o de manera muy reiterada, ya que, digamos, la, la membresía del Estado peruano al sistema interamericano de derechos humanos no es un tema que se encuentre en discusión recientemente. Es un tema que de tiempo en tiempo sale a la palestra, en la palestra pública y bueno, que llama la atención definitivamente. Pero más allá de esas cuestiones coyunturales, en esta es importante conocer no solamente cuál es la función que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos y cómo ello repercute de manera directa en cada uno de los ciudadanos, en este caso, de nosotros los ciudadanos peruanos, sino también cuáles son las otras funciones un poco menos conocidas de la Corte Interamericana y cómo es que estas funciones un poco menos conocidas, en particular la función consultiva, también impacta o tiene que ver de manera indirecta, no directa, de manera indirecta en la promoción y también en la tutela de los derechos humanos de cada uno de nosotros. Bueno, antes de entrar al meollo del asunto, creo que es trascendental, creo que es importante conocer algunas cuestiones previas del sistema interamericano de derechos humanos. Y para ello hay que ir un poquito más atrás. Hay que ir a la regionalización de los derechos humanos. Sabido es que seguramente muchos de nosotros hemos escuchado en más de una ocasión de que la universalidad de los derechos humanos es un fenómeno que surge tras la Segunda Guerra Mundial, es decir, tras 1945 en Europa, ¿no? Después de este lamentable, sumamente lamentable suceso que se dio, bueno, en el corazón de Europa, entre los países europeos y los otros países involucrados, lo cierto es que tras este suceso, en el ámbito jurídico, en particular en el ámbito del derecho público, surgió, no es que surgió, de pronto tomó fuerza esta idea de los derechos humanos. Se posicionó en este contexto de una manera tan importante que llegó incluso a ser positivizado. Es decir, los estados en ese momento se pusieron de acuerdo para enunciar derechos que serían aplicables a todos los seres humanos de este planeta y que se denominan derechos humanos. Pero de pronto, los países se dieron cuenta de que no todas las sociedades, no todas las culturas en el mundo son iguales. De modo que sin perder este cariz universal de los derechos humanos, se dio paso a lo que algunos han denominado la regionalización de estos. ¿Y en qué consiste esta regionalización? Básicamente en que esas nociones de derechos humanos eh, empiezan a tener un cariz más, digamos, contextualizado a las realidades digamos, de grupos de sociedades más afines. De ahí que surja el sistema europeo de derechos humanos, el sistema africano de derechos humanos y también el sistema americano o sistema interamericano de derechos humanos. Entonces, en este contexto es que se puede entender que los países americanos, tras la Segunda Guerra, la Segunda Guerra Mundial, se hayan puesto de acuerdo y hayan firmado, emitido la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, en 1948, como lo pueden ver en la lámina. Sin embargo,
no era suficiente enunciar los derechos humanos en instrumentos como esta Declaración Americana o como sucedió en Europa o, bueno, un poco más tarde en África, sino que era necesario establecer mecanismos de tutela de estos derechos humanos. Y de modo que la enunciación no era suficiente, era necesario además establecer o prever algunos instrumentos que que le dieran aplicabilidad, que puedan controlar la aplicabilidad de estos derechos en cada uno de los países de estas grandes regiones del mundo. De ahí que surja, en el caso nuestro, el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos o, por sus siglas, conocido como SIDH, SID. Como ya decía, se trata de un mecanismo regional, ya entendemos a qué se refiere, encargado de proteger y promover los derechos humanos en todo el continente americano, a lo largo de todo el continente americano, incluyendo, como ya lo veremos en un poco más adelante, incluyendo países como Estados Unidos y Canadá. Eh, entonces, de modo que desde Alaska, desde Canadá, desde el norte de América hasta la Patagonia, o bueno, hasta Argentina, Chile, todo el continente americano está de alguna manera involucrado, está sujeto al sistema interamericano de protección de los derechos humanos. En teoría, esto es así, pero ya veremos que hay excepciones. ¿Cómo es que el sistema interamericano logra proteger y promover los derechos humanos? Pues lo hace a través de dos funciones, seguramente también conocidas por ustedes, las funciones políticas y cuasi jurisdiccionales que lleva a cabo la Comisión, y aquí empezamos a distinguir entre Comisión y Corte, y las funciones contenciosas y consultivas que lleva a cabo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De modo que hay dos órganos que forman parte del sistema interamericano de derechos, de protección de derechos humanos, que se encargan ambas, desde sus competencias, a proteger y promover los derechos humanos en todo el continente americano. Bien, todo esto en el marco de la OEA, ¿no? De esta Organización de Estados Americanos. Sin embargo, como ya decía, obviamente es necesario establecer cuáles son los órganos encargados de proteger y promover los derechos humanos, pero también es necesario precisar cuáles son los instrumentos jurídicos base o basilares de este sistema, que son tres y que están enunciados en la lámina. La Declaración Americana, que ya la había mencionado hace un momento, firmada por los Estados americanos en 1948, es decir, 3 años después de la Segunda Guerra Mundial. La Convención Americana, la famosa Convención Americana de Derechos Humanos, eh, aprobada en 1969, y la Carta Interamericana Democrática, que por cierto, Lima en su momento, en el 2001, en pleno también lamentable suceso de las Torres Gemelas, en ese momento, en ese contexto, en Lima se reunían los países americanos para firmar la Carta Interamericana Democrática. Estos tres instrumentos son, como decía, los pilares que sostienen el sistema interamericano de derechos humanos. Como ya señalaba, existen dos órganos y es necesario diferenciarlos. Es necesario además saber cuáles son sus funciones, porque si no sabemos cuáles son sus funciones, pues no sabremos si son convenientes o no son convenientes para nosotros los ciudadanos de a pie. Entonces, tenemos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como decía, la Comisión tiene dos funciones fundamentales, que es básicamente, perdón, que es una función política y también cuasi jurisdiccional. Y ya lo entenderemos de una manera más precisa en esta lámina. Para empezar, la Comisión es un órgano autónomo de la OEA, es decir, de la Organización de Estados Americanos.
¿Cuáles son sus funciones? Bueno, tiene varias funciones según su reglamento, tiene varias, pero aquí he traído las más trascendentales y las que realmente nos interesan. Primero, realiza o, bueno, promueve la observancia y la defensa de los derechos humanos. Y esto lo hace a través de muchos mecanismos, de los más variados, variopintos que nos podemos imaginar, como por ejemplo emisión de informes para los estados, visitas in loco, es decir, visitas a los países que forman parte de la OEA, o de pronto tweets, mensajes a través de las redes sociales, etcétera, etcétera. Es una función amplia, es una función de ahí que se denomine o que sea catalogada como política, es una función más política, no tiene mucho que ver con lo jurídico, con lo judicial. Es una función en la que busca la Comisión Interamericana de promover la conciencia de los derechos humanos, no solamente en los gobiernos, sino también en la población, en la ciudadanía de los países americanos. Otra función interesante de la Corte, de la Comisión, perdón, es que observa la situación de los derechos humanos en los países miembros. Esta función es la que le permite a la Comisión Interamericana establecer recomendaciones, informes a los gobiernos americanos en la que se estudia, se investiga la situación de determinados derechos, o bueno, de los derechos humanos en cada una de las jurisdicciones de los países. Vamos a ir a la última para luego pasar al tema de las peticiones, que es un tema muy interesante. También formula recomendaciones a los Estados miembros para la protección de los derechos humanos. Todas estas funciones, digamos, son funciones políticas, es decir, el primer, el segundo y el último recuadro hacen referencia a funciones más que todo políticas, funciones que tienen que ver con observancia, con recomendaciones, para que los Estados miembros cumplan con su deber de proteger y promover, defender los derechos humanos de sus ciudadanos. Hasta ahí las funciones políticas. Ahora entremos a una función que amerita decir que la Comisión tiene una función cuasi jurisdiccional. Es que reciba, analice e investigue las peticiones individuales contra estados que han violado derechos humanos. Estas peticiones pueden ser solicitadas o presentadas por el individuo, es decir, tú que me estás escuchando o yo, pero también pueden ser presentadas por grupos de personas. Y cuando hablamos de grupos de personas, porque así lo dice la regulación de la comisión, no lo dice expresamente, pero esto ha dado pie a que los pueblos indígenas puedan también eh, tener legitimidad para presentar estas peticiones individuales. No solamente los pueblos indígenas, que como sabemos son grupos y por ende son entidades colectivas, sino también los sindicatos. Entonces, tenemos que una petición ante la Comisión Interamericana puede ser planteada por ti que me estás escuchando o por cualquier ente colectivo como los pueblos indígenas o los sindicatos, pero además por las organizaciones no gubernamentales, conocidas como ONGs, pero estas deben haber sido reconocidas en algún estado americano para que puedan tener legitimidad para presentar una petición ante la Comisión Interamericana. Pero ¿para qué sirve la petición? Entremos a ese punto. ¿Para qué los individuos podrían presentarse a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Pues como bien lo dice aquí, para denunciar, para presentar una denuncia o una queja de una violación o presunta vulneración de derechos humanos por algún Estado miembro de la OEA. Y aquí quisiera que quisiera que presten atención, porque estamos hablando de miembros de la OEA.
cuya carta fundamental, o cuya carta fundacional, mejor dicho, es la Carta de la OEA. ¿Por qué quiero hacer énfasis en este punto? Porque si un país denuncia la Carta de la OEA, entonces, eh, por consecuencia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no va a tener ninguna de estas competencias con respecto a ese país que se aparta de la Carta de la OEA. Ahora me pueden preguntar, la pregunta lógica que surgiría es, ¿y qué países, Mireia, han denunciado la Carta de la OEA? Es decir, no forman parte de este gran bloque americano o de coordinación, digamos, de ese grupo, de esta organización de Estados americanos. Bueno, sí existen. Estuve investigando y bueno, los países que han denunciado la Carta de la OEA es básicamente Venezuela y Nicaragua. Hasta el día de hoy, estos dos países han denunciado la Carta de la OEA y por ende, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, después de entrada en vigencia ese apartamiento, esa denuncia, ya la comisión ya no tiene ninguna, eh, digamos, ninguna función ni ninguna legitimidad para entrar a evaluar si en estos países se están respetando o no, o se están vulnerando los derechos humanos de sus ciudadanos. Ok, cuando una persona, un colectivo o una ONG presenta una petición individual ante la Comisión Interamericana por una presunta vulneración o violación de derechos humanos, la comisión tiene tres posibilidades. Hay tres caminos que están aquí precisamente señalados. Primero es que se plantee, bueno, se ve, la comisión efectivamente verifica que posiblemente existe o hay indicios de que se ha dado una vulneración de derechos humanos y plantea una solución amistosa en el caso concreto. En la mayoría de casos, la solución amistosa no llega. Entonces, cuando no llega, la comisión puede plantear, o de hecho plantea, la demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que va a ser el siguiente punto que vamos a abordar. O la otra opción es que plantee la improcedencia. De pronto verifica, bueno, que no hay indicios o que de pronto es una queja, una denuncia basada en, digamos, documentación falsa o inexistente, etcétera. Existen causales para declarar la improcedencia de estas peticiones. Entonces, vistas así las cosas, tenemos como primer, como primer punto eh, y quisiera que esto quede bastante claro en esta exposición, es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, si bien es cierto, vela porque se cumplan los derechos de lo que aquí estaba señalado, la Convención Americana de Derechos Humanos, que es como la constitución, por decirlo como de la OEA, es como si fuera la constitución, la comisión no solamente verifica que se cumplan estos derechos, los derechos de este cuerpo, sino también de otros cuerpos que prevén, que recogen derechos humanos. Pero además es necesario señalar, y ya lo precisaba hace un rato, de que la Comisión tiene competencia sobre todos los países que forman parte de la OEA, de la Organización de Estados Americanos. Con esta idea, entonces, pasemos a la siguiente lámina, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es otro órgano. No es la comisión. La comisión, ya decíamos, es un órgano autónomo que tiene funciones políticas y cuasi jurisdiccionales. Ya hemos visto por qué. Ahora pasemos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es otro órgano. Es el órgano, de hecho, judicial de la OEA, cuya misión es interpretar y aplicar la Convención Americana de Derechos Humanos. Hay tantos nombres, pero es necesario que quede claro que la Corte está esencialmente vinculada a la Convención Americana de Derechos Humanos, la CAT. ¿Por qué es necesario señalar esto?
porque solamente cuando un país denuncia la Convención Americana de Derechos Humanos, entonces es ahí cuando también, digamos, rechaza la competencia de la Corte Interamericana en sus respectivos países. Al igual que lo hicieron con la Corte, perdón, con la Comisión y con la Carta de la OEA, decía Venezuela y Nicaragua, también hay países de la región americana que han denunciado digamos, la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Y qué países los han denunciado? Pues están señalados aquí abajo. Trinidad y Tobago en 1998, Venezuela y Nicaragua. Venezuela en el 2012 y recientemente, hace un par de años, Nicaragua. Estos tres países no, digamos, no reconocen o en todo caso no están sujetos a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, es necesario precisar y seguramente van a surgir preguntas sobre este asunto, ya que digamos, es un tema que está siendo debatido en el Perú, que está siendo abordado en diversos medios en nuestro país. ¿Qué significa que la Corte Interamericana no tenga competencia? Digamos, ¿qué significa que el Perú eventualmente denuncie la Convención Americana, se aparte de ella y por ende la Corte no tenga competencia digamos, en el territorio, digamos, en todo lo que abarcaría digamos, la jurisdicción peruana? ¿Qué significaría? Bueno, significa que a partir de la fecha que el Perú se denuncia la Convención Americana, a partir de esa fecha, todos los casos posteriores de violaciones de derechos humanos que se den en el país no podrían ser revisados, no podrían ser, digamos, analizados o estudiados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero los casos de violación de derechos humanos que se den antes de esa fecha, digamos, el día de hoy, ayer o mañana, por decirlo de un modo, todos esos casos, a pesar de que el Perú ya se retire de la Corte Interamericana, van a seguir su curso ante esta sede y por ende van a ser, el Perú va a poder ser todavía, digamos, sujeto a la decisión que en el caso concreto tome o adopte la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ¿cuál es la consecuencia inmediata de que el Perú sea parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, la consecuencia inmediata es que a partir de esa fecha en adelante, cualquier violación de derechos humanos que se dé en sede judicial, en sede administrativa, en sede parlamentaria incluso, cualquier medida que adopte el Estado peruano y que genere una vulneración de derechos humanos que no sea, digamos, que no pueda ser o que no sea tutelada por los órganos judiciales internos del Perú, entonces los peruanos ya no vamos a tener una herramienta supranacional para tutelar o para buscar la tutela de ese derecho que se nos habría eventualmente vulnerado. Bien, continuando entonces con el tema que nos convoca el día de hoy. ¿Cuál es el presupuesto para que la Corte Interamericana actúe en un caso concreto? Pero cuando digo esto es cuando me refiero a la función contenciosa de la Corte. A ver, lo voy a decir en otras palabras. Para que la Corte Interamericana pueda recibir un caso de violación, de presunta violación de derechos humanos en un país concreto, por decirlo de un modo, en el Perú, por ejemplo, es necesario que el Perú haya reconocido la jurisdicción, la función contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es necesario que el Perú reconozca esta función contenciosa. Ese es el presupuesto para que los ciudadanos podamos, a través, bueno, podamos indirectamente
llegar a la Corte Interamericana con una presunta violación de derechos humanos. De modo que si un país no reconoce esta función contenciosa de la Corte Interamericana o no forma parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, pues evidentemente la Corte no va a poder evaluar casos concretos de violaciones de derechos humanos en estos países. Y además de los que ya he señalado, estos son países que han sido en su momento, que fueron parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, la ratificaron y la aprobaron. Sin embargo, hay países en América, en toda la región americana, que nunca han aceptado la función contenciosa de la Corte Interamericana, que es, como seguramente muchos lo saben, Canadá y Estados Unidos. Estos dos países nunca han sido sentenciados o sancionados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque simplemente nunca fueron parte de la Convención Americana. De modo que la Corte no tiene en sede contenciosa, es decir, en casos concretos de violaciones, la Corte no tiene competencia sobre estas jurisdicciones. Bien, como ya lo pueden ver en la lámina, la Corte además tiene dos funciones, la función contenciosa y la función consultiva. Esta última es sobre la que va a abordar, sobre la que voy a abordar en esta exposición, pero no quería entrar a este punto si es que antes no sabemos dónde se encuentra ubicado esta función consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Solamente antes de entrar al punto, al meollo del asunto, quiero señalar una cuestión sobre la función contenciosa, que es importante debido a, digamos, a que involucra a la Comisión Interamericana. Como ya señalaba, la Corte Interamericana puede recibir casos o denuncias de presuntas violaciones de derechos humanos, pero a diferencia de lo que pasaba con la Comisión Interamericana, en la que cualquier individuo o cualquier colectivo o cualquier ONG que tenga reconocimiento legal en algún país americano pueda presentar una queja, recordábamos eso, en la Corte Interamericana eso no es así. La legitimación solamente se reduce a dos actores, la Comisión Interamericana y a los estados parte de la Convención Americana de Derechos Humanos. De modo que solamente un estado o la comisión pueden presentar denuncias ante la Corte Interamericana sobre presuntas violaciones de derechos humanos. Solamente ellos son los legitimados para iniciar o para aperturar esta función contenciosa, para aperturar un caso de contencio, es decir, de contradicción, donde hay un demandante y hay un demandado y hay una cuestión litigiosa. Bien, entonces creo que eso es importante señalarlo porque aquí podemos entender, tal vez, terminar de entender por qué la comisión tiene una función cuasi jurisdiccional. La comisión no decide casos, la comisión no evalúa si en un caso concreto se vulneró o no tal derecho humano. Quien está, digamos, quien tiene esta función en un caso concreto es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bien, entonces es aquí con esta función contenciosa que se puede entender a cabalidad esta visión tradicional de la función judicial. Es decir, la función contenciosa es la expresión clásica o tradicional de un órgano jurisdiccional, de un órgano judicial. Esta función es, digamos, la esencia de lo que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, no es la única, y como ya decía en el preámbulo, existen otras funciones, o mejor dicho, otra función menos conocida de la Corte Interamericana, una faceta que se nos ha sido poco, digamos, a la mayoría de los ciudadanos, digamos, conocemos muy poco
sobre cuál es la otra función que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y es muy interesante, ya lo veremos enseguida, que es la función consultiva. La función consultiva de la Corte Interamericana se fundamenta en el artículo 64 de la Convención Americana, es decir, de la CAT. En el numeral 1 señala que los Estados miembros de la OEA podrán consultar, ojo con esto, y aquí quiero reiterar, tal vez puede sonar reiterativo, pero ojo, cuando dice Estados miembros de la organización se refiere a Estados miembros de la OEA. Por tanto, la función consultiva puede ser iniciada por un Estado que forme parte de la Convención Americana, pero también por Estados que no formen parte de la Convención, pero que sean miembros de la OEA. Por ejemplo, seguramente varios de ustedes ya lo estarán pensando, por ejemplo, Estados Unidos y Canadá, que no forman parte de la Convención Americana, pero son miembros de la OEA. Por ende, ellos sí podrían iniciar esta función consultiva. Lo puede hacer Venezuela, lo puede hacer Nicaragua, ¿estos dos países lo pueden hacer? No, no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque ellos ya no forman, digamos, en el caso de Nicaragua es más claro, pero digamos, en el caso de Venezuela, no sé si por ahí hay alguna persona venezolana, pero en el caso de Venezuela, la cuestión todavía está un poquito intricada. Lo cierto es que al menos en el caso de Nicaragua, que no forma parte ya de la OEA, digamos, ese Estado no podría ir ante la Corte Interamericana, en principio, y consultar o iniciar esta fase consultiva de este órgano, ¿no? De la OEA. Bien, continuando con el asunto. ¿Quiénes pueden iniciar esta fase consultiva o esta función consultiva? ¿Quiénes pueden aperturar esta función? Pues los miembros de la OEA y más abajo dice em, cualquier órgano, ¿no? Órganos de la OEA. ¿A qué se refiere? Esencialmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, otra vez, la Comisión, otros órganos de la OEA y los Estados miembros de la OEA pueden acercarse a la Corte Interamericana para iniciar esta función consultiva. ¿Qué pueden consultar? ¿Qué se le puede preguntar a la Corte? Ojo, aquí los individuos no estamos incluidos. Nosotros no tenemos legitimidad para acercarnos a la Corte o al tribunal y preguntarle alguna cuestión que no queda clara, en fin, que ya vamos a ver en qué consiste el objeto de la opinión consultiva. Pero lo cierto es que los ciudadanos, ni las organizaciones, digamos, ni las ONGs, ni los pueblos indígenas, ni los sindicatos pueden iniciar esta función consultiva de la Corte Interamericana, sino solamente los órganos de la OEA y los estados miembros de esta organización. Ahora, eh, ¿sobre qué se puede consultar? ¿De qué? A ver, en principio creo que a la mayoría de nosotros nos importaría, nos interesaría, seguramente abogados y futuros abogados y personas interesadas en cuestiones jurídicas, se preguntarán, ¿y de qué nos sirve saber esto? Bueno, en principio es muy interesante. ¿Por qué? Porque la función consultiva, básicamente, cuando se inicia digamos, esta fase o esta función de la Corte Interamericana, tiene un producto. Y el producto es una respuesta judicial que ha nacido de una interrogante jurídica sobre sobre lo que debería ser una correcta aplicación o interpretación de la convención, es decir, como por decirlo modo, de la constitución de la OEA, de la Convención Americana de Derechos Humanos, o de otros tratados de derechos humanos. En otras palabras, el Estado peruano le puede consultar a la Corte, por ejemplo, disculpa, tribunal,
¿puedes explicarme cuáles son los alcances de la libertad de expresión según el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos? ¿Cuáles son sus alcances? ¿Cuáles son sus contenidos esenciales? ¿Cuáles son sus límites? Esas preguntas sobre la correcta aplicación o interpretación de un derecho humano pueden estar vinculadas directamente a la Convención Americana de Derechos Humanos, pero también pueden estar vinculadas o pueden ser derechos que estén reconocidos en otros tratados de derechos humanos que sean vinculantes para un Estado, por ejemplo, en el ejemplo, para el Perú, ¿no? Que sea de pronto, es un tratado universal, ¿no? Sobre un tema específico y bueno, el Estado peruano quiere conocer cuáles son los alcances, cuáles son los contenidos, cuáles son los límites. Entonces puede acercarse a la Corte para que precise esta interpretación. Hasta aquí parece una cuestión etérea, una cuestión teórica, una cuestión abstracta que muy poco podría incidir en la esfera jurídica de cada uno de nosotros, es decir, del individuo. Pero bueno, posteriormente voy a exponer sobre la vinculatoriedad de esa respuesta, es decir, la respuesta que nos dé la Corte o que le dé la Corte Interamericana al gobierno peruano o a la Comisión es una respuesta, y sobre eso trata esta ponencia, es una respuesta que debe ser obligatoria para el gobierno peruano, es obligatoria para el gobierno ecuatoriano, para el chileno, para el argentino, para el mexicano. Si la ha planteado el Perú, es obligatoria para esos países. Y en todo caso, eh, ¿cómo esa respuesta, que parece en principio etérea, abstracta, incide o podría incidir en la esfera jurídica de los individuos? Es una cuestión que vamos a ver en la siguiente lámina. Pero antes de eso, quisiera también señalar que esa no es la única razón por la que los estados pueden iniciar esta función consultiva, sino también, por ejemplo, pueden hacerlo respecto de proyectos de ley o leyes, bueno, proyectos de ley o leyes internas que podrían estar colisionando con disposiciones de derechos humanos. Eh, a modo de ejemplo, digamos que en el Perú se está debatiendo una ley eh, para, digamos, para autorizar o para no penalizar, digamos, el aborto, ¿no? O la interrupción voluntaria del embarazo. El Estado peruano, antes de emitir esta ley, podría hacerle la consulta a la Corte y preguntarle si los aspectos que está regulando en esta ley son o no compatibles con los derechos humanos que prevé la Convención Americana de Derechos Humanos. Y así, ¿no? Es decir, y la respuesta, obviamente, que dé la Corte Interamericana va a ser, bueno, en principio sería para el Estado peruano, ¿no? Que sea vinculante o no es otra cuestión. Ya han habido casos en los que los países no necesariamente han, han observado a cabalidad las respuestas que ha dado la Corte Interamericana de Derechos Humanos a propósito de consultas de esta naturaleza. ¿Cuál es la finalidad de las opiniones consultivas? La finalidad básicamente es coadyuvar a que los estados cumplan a cabalidad sus obligaciones de derechos digamos, de cuidado, de protección de derechos humanos. Busca que cumplan sus funciones que respeten los derechos humanos de sus ciudadanos. Eso básicamente es lo que pretende una opinión consultiva. De ahí que algunos autores señalen de que la finalidad o digamos, la esencia de una opinión consultiva es básicamente preventiva. Es decir, con esta respuesta, la Corte busca que los estados prevengan algunas situaciones que podrían ser violaciones o vulneraciones de derechos humanos. ¿Cuál es el aporte
concreto de las opiniones consultivas, pues básicamente que estandariza los criterios de interpretación y de aplicación de los derechos humanos en el ámbito americano. Es decir, una interpretación sobre un derecho concreto no solamente sería, digamos, de alguna manera de cierto grado vinculante para el gobierno que consulta, sino también para el resto de estados que forman parte de la OEA. ¿Cuál es el alcance? Y aquí vamos respondiendo esta pregunta bastante que ya seguramente varios pueden prever. ¿Cuál es el alcance de las opiniones consultivas? Básicamente, el alcance, según lo ha dicho la propia Corte en la opinión consultiva 18 del 2003, señala que se aplica o que debe ser observada por todos los Estados miembros de la OEA que han firmado indistintamente la Carta de la OEA o suscrito la Declaración Americana, la Declaración Universal o han ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, independientemente, o sea, las opiniones consultivas en principio deberían ser observadas, y ojo con este término, deberían ser observadas por todos los estados de la OEA, independientemente de que hayan ratificado o no la Convención Americana de Derechos Humanos. De ahí que se puede entender mejor que a partir de esta observancia de todos los estados miembros, las opiniones consultivas busquen o vayan detrás de esta estandarización de interpretación de derechos humanos. En todo, digamos, en todo el continente americano, los países que forman parte de la OEA. Ahora bien, la Corte puede abstenerse de atender una consulta, es decir, puede abstenerse de emitir una opinión consultiva planteada por algún estado concreto o por algún órgano de la OEA. La misma Corte se ha preocupado por señalar de que sí puede, la Corte puede abstenerse de atender alguna consulta en el marco de su función consultiva. Pero esta decisión obviamente debe ser motivada, ¿no? De acuerdo con el artículo 66 de la Convención Americana. ¿Cuáles podrían ser las razones que lleven a que la Corte se abstenga? Básicamente, he traído a colación tres. Primero, que la consulta obviamente, digamos, no esté referida a, digamos, en otras palabras, estos son los casos o las causales por las cuales la Corte puede declarar inadmisible una consulta, una opinión consultiva planteada por cualquiera de los órganos legitimados o de los países. Primero, porque la consulta no se refiere a una interpretación de tratados que esté en los que esté directamente implicada la protección de un determinado derecho humano. Segundo, porque la consulta, ¿no? Después de hacer un análisis en el caso concreto, la Corte llega a la conclusión de que la consulta está dirigida a desvirtuar la jurisdicción contenciosa o más aún a debilitar el sistema interamericano de derechos humanos y menoscabar eventualmente los derechos de las víctimas. Es decir, esas consultas tendenciosas que buscan una respuesta que no coadyuva al fortalecimiento de la tutela, de la protección de los derechos humanos, sino que más bien busca desvirtuar, busca estas lagunas en las que la Corte eventualmente en una jurisdicción contenciosa podría no ingresar a proteger los derechos humanos. Y finalmente esto tal vez podría ser un poco más claro, es cuando a partir de una opinión consultiva, el gobierno, el Estado concreto, pretende una postura prematura de la Corte Interamericana sobre un futuro caso, un potencial caso que posteriormente, obviamente, se puede someter a la jurisdicción de la Corte.
¿no? Es decir, primero te pregunto, a ver qué me respondes, y según eso voy a ver si, voy a más o menos prever cómo vas a resolver un caso contencioso determinado que se va a plantear contra mí, ¿no? Contra, por ejemplo, contra el Estado peruano. Primero te lo pregunto, porque como preveo que va a haber una denuncia contra mí, que soy Estado, o que soy gobierno, o que soy Estado peruano, te planteo la consulta porque sé que pronto te va a llegar una denuncia, una queja sobre alguna presunta vulneración de derechos humanos. ¿No? Entonces, estas son las razones por las cuales la Corte Interamericana puede declarar la inadmisibilidad de la opinión consultiva. Ahora sí, no sé cuánto tiempo tenga. ¿Me comentas, David, cuántos minutos tengo? Todavía podemos continuar, no se preocupe. Perfecto. Bien, entonces ahora entremos a la vinculatoriedad, entremos a abordar la vinculatoriedad de las opiniones consultivas. De sí, ya les voy señalando o adelantando de que no existe un consenso entre los estudiosos, entre los doctrinarios de esta materia sobre la obligatoriedad de las opiniones consultivas. No existe un consenso. De hecho, hay tres posturas. La postura que dice que sí son vinculantes, la otra que dice que no son vinculantes y la ecléctica que dice que son, que tienen una vinculatoriedad especial. Para empezar, la propia Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 64, que ya señalaba que es, digamos, el artículo que abre esta o que fundamenta toda esta función consultiva de la Corte, guarda silencio. No dice, asimismo, el reglamento de la Corte Interamericana, ninguno de estos dos cuerpos normativos señala cuáles son los efectos jurídicos de las opiniones consultivas. Prevén cuáles son los requisitos, el procedimiento, pero no cuál va a ser, digamos, eh, cuáles van a ser los efectos de estas opiniones consultivas. De ahí que algunos doctrinarios que estén en contra de la obligatoriedad de las opiniones consultivas señalen de que en la medida que los propios estados, al momento de redactar la Convención Americana de Derechos Humanos, no hayan previsto consecuencias específicas, o mejor dicho, no hayan previsto de manera expresa las consecuencias o los efectos de estas opiniones consultivas, ya de por sí nos hace pensar o nos haría pensar que los Estados miembros estaban pensando en una función meramente asesora de la Corte Interamericana. Es decir, los estados, al momento de concebir la Corte Interamericana y en particular la función consultiva, no estaban pensando en resultados, o mejor dicho, en respuestas obligatorias que los obligue a, sino estaban pensando en una función meramente asesora de la Corte Interamericana. Cabe señalar a este respecto de que esta función consultiva en realidad tiene un antecedente que es que es bastante más claro al respecto, que es las opiniones consultivas en sede de la Corte Internacional de Justicia, que es el órgano judicial de la ONU, ¿no? Que la ONU, el órgano de las Naciones Unidas, tiene digamos, tiene una corte, que es su órgano judicial, que es la Corte Internacional de Justicia, cuya sede se encuentra en La Haya, en los Países Bajos. Esta corte, que es de las Naciones Unidas, de la ONU, también tiene una función consultiva. Y a diferencia de lo que sucede con la Corte Interamericana, la Corte Internacional de Justicia o la Corte de La Haya, como algunos también la conocen, esta corte sí ha señalado de manera taxativa y tajante
de que sus opiniones consultivas no son vinculantes. A partir de esta declaración bastante clara de la Corte de La Haya, en este caso, en la Corte Interamericana, los doctrinarios señalan de que en la medida que el antecedente de donde nace la Corte Interamericana y su función consultiva, que es, que es el antecedente de la Corte de La haya señalado que no son funciones, digamos, que no es vinculante, que sus opiniones consultivas no son vinculantes, entonces, de manera análoga, en sede interamericana, las opiniones consultivas tampoco deberían tener esta función, deberían tener estos efectos vinculantes para los estados. La cuestión no es tan fácil. ¿Por qué? Y aquí entramos a un asunto bastante interesante. Porque si bien es cierto, el antecedente de este sistema consultivo en el ámbito interamericano es el ámbito universal, es decir, de la ONU, la Corte de La Haya y sus opiniones consultivas, las que emite en Holanda, bueno, en los Países Bajos, lo cierto es que a diferencia de la Corte de La Haya, la Corte Interamericana evalúa o, digamos, tiene como razón de ser, como pilar, la interpretación para la protección de los derechos humanos. Pero la Corte de La Haya no. La Corte de La Haya no evalúa vulneraciones de derechos humanos en el ámbito de las Naciones Unidas. Ve otro tipo de controversias, ¿no? Controversias entre los estados, bueno, otra cuestión que para complicar acá el asunto no tenemos mucho tiempo. Pero lo cierto es que lo que quiero decir es que son materias esencialmente distintas. Si bien es cierto, una es antecesora de la otra, ven cuestiones bueno, ven cuestiones diferentes. Una ve conflictos entre estados que no tienen que ver con derechos humanos y la otra, necesariamente, y la otra ve no, conflictos, sí, pero que tienen su razón de ser en eventuales vulneraciones de derechos humanos. Este cariz humanista, este cariz de los derechos humanos, le da otra connotación, hace que las opiniones, hace que esta analogía que algunos doctrinarios señalan no sea así de manera tan tajante, que no se pueda recibir de la Corte de Holanda, de la Corte de La Haya, de manera tan tajante esa decisión de que sus opiniones consultivas no son vinculantes. ¿A qué me refiero? A que en la medida en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos evalúe eventuales interpretaciones sobre derechos humanos, esa mera cuestión le abre la posibilidad a la Corte para que sus opiniones consultivas tengan algún tipo de vinculatoriedad para los Estados miembros de la OEA. Ahora bien, otra de las cuestiones que han señalado en la doctrina sobre la vinculatoriedad o mejor dicho, sobre la no vinculatoriedad de las opiniones consultivas es que los estados al momento de aprobar, los estados americanos al momento de reunirse y aprobar la Convención Americana de Derechos Humanos, tienen que ratificar, tienen que aprobar, tienen que aceptar, en otras palabras, la función contenciosa de la Corte para que, como señalaba hace un rato, para que la Corte pueda decidir casos de eventuales vulneraciones de derechos humanos en sus jurisdicciones. Es decir, se necesita eh, una se necesita la voluntad, que los estados voluntariamente acepten esta función contenciosa. Eso ha dado lugar a que los doctrinarios digan que los estados solamente le han dado permiso a la Corte Interamericana para que puedan ver, para que pueda evaluar eventuales vulneraciones, violaciones de derechos humanos en su territorio, en su jurisdicción, mas no le han dado permiso, por decirlo de un modo, a la Corte para que pueda
a partir de las opiniones consultivas, obligarlos obligar a los estados para que cumplan determinados estándares de derechos humanos. Es decir, en la medida que los estados no le han dado permiso a la Corte, entonces sus opiniones consultivas, ojo, no son vinculantes para los estados. Eso es lo que dicen los doctrinarios que son partidarios de esta no vinculatoriedad de las opiniones consultivas. Sin embargo, como señalaba, también existen aquellos que dicen que las opiniones consultivas sí son vinculantes y básicamente el argumento sobre el que gira, en torno al cual gira digamos, la postura es ese, que se trata de interpretaciones que no hace cualquier órgano, que no lo hace digamos, ni siquiera cualquier órgano de la OEA, sino que lo hace un órgano judicial que tiene autoridad para interpretar la Convención Americana de Derechos Humanos. De modo que esta autoridad especial que tiene la Corte daría pie a que esas interpretaciones que ésta hace a propósito de las opiniones consultivas, pues sean vinculantes, no solo para el Estado que la consulta, sino que también sean vinculantes para todos los estados de la OEA. Pero como también señalaba, existe una posición ecléctica. Y la posición ecléctica que creo que, digamos, se está abriendo paso, tiene argumentos interesantes. En primer lugar, jala, o mejor dicho, recoge esta idea de que en la medida que, bueno, que los estados en realidad no han aceptado ninguna función, no le han dado permiso, en otras palabras, a la Corte para que ésta pueda obligarlos a través de sus opiniones consultivas. Es decir, los estados no le han dado permiso a la Corte para hacer para que estas decisiones sean vinculantes para ellos. Pero también es cierto que se trata de interpretaciones que hace un órgano judicial, y no cualquier órgano, sino el órgano judicial por excelencia, el único facultado para interpretar la Convención Americana, es decir, la Constitución de la OEA. De modo que juntando estas dos posturas aparentemente antagónicas, los que son de esta posición intermedia señalan de que, si bien es cierto, en principio, toda la opinión consultiva, en principio, no sería vinculante para los estados, porque las opiniones consultivas son muy grandes, eh, si bien es cierto, no todo el documento es vinculante para todos los estados que forman parte de la OEA, sí podría ser de alguna manera, en cierto grado obligatorio o vinculante, las interpretaciones concretas que hace la Corte sobre los derechos humanos en particular en cada una de sus opiniones consultivas. Entonces, estas, esta postura, que es ecléctica, sostiene de que los estados no se encuentran obligados por toda la opinión consultiva, sino más bien están obligados a orientarse por esas interpretaciones que hace la Corte Interamericana en estas opiniones consultivas. Son, digamos, interpretaciones que hace la Corte, pero que además no son cualquier interpretación, sino son interpretaciones que orientan a los estados a una determinada forma de proteger y tutelar los derechos humanos. Y no solamente son meras interpretaciones orientativas. Y aquí es donde nos involucra ya a nosotros como, digamos, como ciudadanos. No son meras interpretaciones ahí etéreas, abstractas, que la Corte hace en sus opiniones consultivas, sino que se trata de interpretaciones que los estados deben tener en cuenta para prevenir eventuales violaciones a los derechos humanos. Por ejemplo, si la Corte señala que una determinada manera de proteger o existe una determinada manera de vulnerar el derecho o la libertad de expresión, lo dice en una determinada opinión consultiva,
Y si el Estado peruano hace lo que ahí se señala, que eso sería contra, digamos, sería, estaría en contención, en contravención, contravendría la Convención Americana de Derechos Humanos, entonces, por consecuencia, el Estado peruano ya puede ir previendo que en la medida que ha hecho exactamente lo que la Corte dice en su opinión consultiva que no se debe hacer, lo ha hecho, entonces en en la sentencia, ya en sede contenciosa, en el caso concreto, ya puede el Estado peruano ir previendo que eso que hizo y que la opinión decía que no se debía hacer, pues finalmente va a conllevar o va a resultar en que el Estado peruano resulte responsable por la vulneración de ese derecho humano en concreto, ¿no? De modo que estas opiniones consultivas no son meros ejercicios teóricos o ejercicios doctrinarios dogmáticos sobre los contenidos de los derechos humanos, sino que también prevén directrices que previenen a los estados o que les dicen qué cosas no deberían hacer o, digamos, qué conductas no deberían, en las que no deberían incurrir para que no sean eventualmente responsables digamos, internacionalmente por la vulneración de ese derecho humano. Esto es en sede doctrinal, en sede doctrinaria y las personas que estudian estos asuntos. Ahora, ¿qué ha dicho la Corte Interamericana sobre la vinculatoriedad de sus opiniones consultivas? Aquí tampoco hemos encontrado digamos, una postura de inicio a fin, es decir, de inicio hasta el día de hoy, uniforme en la propia Corte Interamericana. En los primeros años, en los años 1982 al 83, la propia Corte señalaba que sus opiniones consultivas y sus sentencias, que son producto de la función contenciosa, no tienen, y aquí ojo, no tienen el mismo efecto vinculante. No dice, no, de hecho la Corte nunca ha dicho que sus opiniones consultivas no tienen efecto vinculante. Lo que dice en esta etapa primigenia, es que no tienen el mismo efecto vinculante. Y eso se debió a que al principio, en la primera etapa de la Corte Interamericana, muchos estados eran reticentes a aceptar digamos, la competencia contenciosa de la Corte, ¿no? Digamos, en esos tiempos, los estados no querían que un órgano supranacional como la Corte Interamericana pueda sancionarlos o pueda declararlos responsables por la vulneración de derechos humanos. De modo que el campo contencioso no fue muy activo en los primeros años de la Corte, sino más bien precisamente su función consultiva. De ahí que en esta primera etapa, donde todavía la Corte actúa de manera tímida, señalara entonces que sus opiniones consultivas no tenían un mismo efecto vinculante que sus sentencias, que sí debían ser obligatorias, al menos para el Estado digamos, para el Estado declarado responsable, internacionalmente responsable. En una segunda etapa, un poquito ya avanza la Corte en su postura actual, que abarca desde el año 84 al 2009, la Corte aquí señala que las opiniones consultivas tienen un efecto innegable para hacer efectivos los derechos y las libertades de las personas, las libertades individuales. Aquí ya nos da nos da luces sobre que las opiniones consultivas en realidad no son meras opiniones, meras, eh, meras respuestas teóricas a una pregunta concreta, sino que tienen efectos, efectos innegables, señala en esta etapa la Corte. Pero ya recientemente, desde el 2014 a la actualidad, la Corte ha sido un poco más, ha tomado una postura un poco más alejada de la inicial.
Y aquí sostiene que las opiniones consultivas integran el parámetro de control de convencionalidad. Ojo, tampoco ha dicho la Corte que las opiniones consultivas son vinculantes para los estados. Lo que ha señalado es que las opiniones consultivas integran el parámetro de control de convencionalidad. Y me pueden preguntar, ¿y qué es eso? ¿Qué significa el control de convencionalidad? Básicamente, el control de convencionalidad, a grandes rasgos, es ese mecanismo por el cual los estados, al momento de tomar decisiones, incluso legislativas, es decir, los parlamentos de los estados, incluso al legislar, deben tomar en cuenta la Convención Americana de Derechos Humanos y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos vinculantes. Pero no solamente eso, sino que además, según lo que la postura actual de la Corte, es que también deben tomar en cuenta las interpretaciones de derechos humanos que aparecen en las opiniones consultivas. De modo que si un Estado, al momento de emitir una medida legislativa, o al momento de emitir una resolución judicial, no solamente debe tener en cuenta la Convención y las sentencias obligatorias de la Corte Interamericana, sino también las opiniones consultivas, entonces nos da una idea de que el grado de vinculatoriedad de las opiniones ya no es tan tenue como al principio, sino que empieza a tener, digamos, el grado empieza a acentuarse y a, digamos, atender hacia esta eventual vinculatoriedad u obligatoriedad que deben observar los estados al momento de emitir cualquiera de estas medidas administrativas, legislativas o, digamos, judiciales, ¿no? Entonces, para resumir, actualmente, la Corte señala que las opiniones consultivas forman parte del parámetro de control de convencionalidad, lo que quiere decir que los estados deben observar los estándares, las interpretaciones que ha hecho la Corte, no solamente en sus sentencias, sino también en las opiniones consultivas, y que en fase doctrinaria, los estudiosos, pues no existe consenso al respecto. De hecho, esta postura actual de la Corte Interamericana está siendo sumamente criticada en la academia debido a todas las razones que ya he expuesto, ¿no? Que básicamente los estados no le han dado ninguna facultad a la Corte Interamericana para que pueda obligarlos a interpretar los derechos de una manera que señalen las opiniones consultivas. A ver, lo que es, ahí está. Bueno, seguramente en los próximos días voy a poder compartir esta lámina con ustedes. Podrán revisar en esta opinión consultiva del 2017 en la que la Corte señala esto, que las opiniones consultivas forman parte del control de convencionalidad y que por ende no solamente el Poder Judicial está obligado o estaría de alguna manera vinculado a observar estos estándares, sino también incluso, como dice aquí, el Poder Legislativo. Pero ahora vayamos al Perú. En la medida de que estas opiniones consultivas, bueno, la Corte ya tiene una postura, ya nos está dando algunos visos de obligatoriedad de las decisiones, de estas interpretaciones que haga la Corte en las opiniones consultivas. Lo cierto es que la aplicación o no, la observancia o no de estas interpretaciones va a depender de las cortes nacionales o de los tribunales constitucionales de los países de la OEA, porque finalmente son ellos los que aplican el derecho a los casos concretos y bueno, a los ciudadanos que están sujetos a su jurisdicción. En el caso concreto del Perú, recientemente en una sentencia, bueno, en el caso Susel Paredes, en una sentencia en un amparo del 2021,
El tribunal hizo suyo un pronunciamiento del juez Grossi, del juez de la Corte Interamericana, sobre la vinculatoriedad de las opiniones consultivas. Básicamente, dijo, hizo suya en esta resolución, en esta sentencia, de que las opiniones consultivas no son vinculantes para los estados parte de la Convención Americana de Derechos Humanos ni para los otros miembros de la OEA, por lo que no procede que ordene la adopción de alguna conducta. En otras palabras, en el Perú, si bien es cierto, en otras decisiones el tribunal sí le otorga un valor interpretativo importante, porque como ya señalaba, las opiniones consultivas no son pronunciamientos de cualquier órgano de cualquier órgano de la judicial de la OEA, sino que se trata de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el órgano que interpreta la Convención Americana. Entonces, su, su interpretación va a ser valiosa y así lo ha reconocido en otras sentencias del Tribunal Constitucional. Tiene un valor hermenéutico importante para la decisión de los casos. Sí, tiene un valor hermenéutico, tiene un valor orientador, pero el tribunal se ha cuidado de sostener en la mayoría de casos de que esta opinión no resulta vinculante para los estados parte y por ende no resulta vinculante ni para el Tribunal Constitucional ni para los jueces del Poder Judicial, de la justicia ordinaria y tampoco para el legislador ni la administración pública, etc. Pero, ya decía, valga hacer hincapié en esto, de que las opiniones consultivas sí tienen un valor orientador, hermenéutico importante para entender los derechos humanos digamos, en el Perú. Con estas reflexiones quiero finalizar esta exposición, no sin antes reiterar mi agradecimiento al Centro de Estudios del Ministerio de Justicia y por supuesto a David que me ha dado esta oportunidad de poder hablar sobre un tema bastante interesante que espero que les haya servido para ampliar sus conocimientos jurídicos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Velázquez, por su interesante presentación. Sin duda, un tema que genera mucho debate, ¿no? El tema de la vinculatoriedad o no de las opiniones consultivas, el concepto, los alcances, cómo se ha venido interpretando a nivel nacional. Pasamos entonces a la ronda de preguntas, agradeciéndoles a las más de 1.200 personas que nos acompañan en esta conferencia, su gentil asistencia. Y antes de pasar a las preguntas, solo un momento, hemos estado compartiendo a través del chat algunos links de especial importancia, como por ejemplo el caso de la encuesta de satisfacción respecto a esta conferencia, donde ustedes además podrán brindarnos algunas ideas para que, sobre posibles temáticas para las próximas conferencias. De igual manera, también hemos compartido el link de nuestro grupo de WhatsApp, por si es que también quisieran recibir información sobre las próximas conferencias a través de nuestro grupo. Pasamos entonces con las preguntas que ustedes muy amablemente nos han brindado a través del chat. La primera de ellas, entonces, doctora Velázquez, apunta a si podría profundizar un poco más en esta relación entre las opiniones consultivas emitidas por la Corte Interamericana y el tema del control de convencionalidad. Ok, bueno, el control de convencionalidad es un mecanismo que se ha creado en el sistema interamericano a partir del cual eh, los órganos, ya veíamos, no solo judiciales, sino incluso legislativos, de los estados de la OEA, toman decisiones, ¿no? Emiten un acto, es decir, una ley o una resolución judicial, pero el control de convencionalidad busca de que esta ley o esta decisión judicial sea respetuosa de la Convención Americana de Derechos Humanos. En otras palabras, para poner un ejemplo muy sencillo, el
Parlamento, el Congreso peruano aprueba la ley de la muerte, ¿no? Para matar a, no sé, a las personas que reinciden en extorsión, por decirlo de un modo. Esta ley no pasaría el control de convencionalidad, porque vulneraría los principios, uno de los principios básicos de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, para el sistema interamericano, esa ley sería inconvencional para utilizar estos términos. Entonces, pero, ¿qué dice la Corte Interamericana con respecto a las opiniones consultivas? Les dice, estados, ustedes no solamente deben, al momento de legislar o al momento de emitir resoluciones judiciales, ustedes no solamente deben asegurarse de que estas decisiones estén conforme a la convención. Tampoco deben solamente asegurarse de que éstas estén conformes a las sentencias que yo como corte he emitido, sino también deben asegurarse de que estas decisiones recojan o estén conformes, eh, digamos, converjan o no haya contradicción con las opiniones consultivas. No sé si me dejo entender. Es decir, el parámetro de la Convención del Control de Convencionalidad no solamente ahora está compuesto, según la Corte Interamericana, no solamente está compuesto por la Convención Americana, sino también por las sentencias. Bueno, siempre estuvo compuesto por las sentencias y la Convención, pero también por las opiniones consultivas. Esto ha llevado a que algunos autores señalen de que la Corte ya se está inclinando a aceptar de manera soterrada, indirecta, cierta vinculatoriedad de las opiniones consultivas para todos los miembros de la OEA. A eso me refería. No sé si he absuelto la pregunta o es que hay reiteradas. Muchas gracias, doctora. Entonces, pasamos a la siguiente pregunta. Nos consultan. Muchas gracias, doctora, por su ponencia. ¿Qué ocurre cuando un Estado miembro del sistema interamericano no adopta medidas en relación con una opinión consultiva de la Corte? ¿Qué efectos concretos tiene esa omisión y cómo se interpreta desde el plano del derecho internacional? Interesante, bueno, gracias por la pregunta. De cierta manera la respondí en la exposición. No existe un instrumento jurídico que prevea cuáles son los efectos de incumplir las opiniones consultivas. No existe. No hay en ninguna parte del reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y tampoco de la propia Convención Americana, no existe una disposición sobre cuáles son los efectos de incumplir estas interpretaciones que haga la Corte en las opiniones consultivas. En principio es eso. Esa sería la respuesta. Sin embargo, también cabe señalar de que, por ejemplo, si ese Estado incumple esta, digamos, esta decisión o este pronunciamiento, esta interpretación de un derecho humano en la opinión consultiva y vulnera, al incumplirlo, es decir, vulnera el derecho humano en concreto, entonces este asunto puede llegar eventualmente a la Corte Interamericana a través de un caso contencioso. Al momento de llegar a la Corte Interamericana, ya el Estado puede prever que va a ser declarado responsable por esa vulneración al derecho humano, porque ya en la opinión consultiva señalaba que ese acto por el que está siendo denunciado era contrario a la Convención Americana. De ahí que, insisto, las opiniones consultivas tengan una carga esencialmente preventiva, porque si bien es cierto, yo como Estado no observo, es decir, incumplo lo que dice la Corte en la opinión consultiva, lo incumplo y ese incumplimiento eventualmente se traduce en un caso concreto ante la Corte como un tema contencioso, entonces ya puedo prever que voy a ser sancionado porque ya la Corte lo habría señalado en su opinión consultiva. Ese podría ser el efecto
indirecto, pero efectos directos de incumplir una opinión consultiva como tal no está regulado el día de hoy. Bueno, la siguiente pregunta está muy vinculada, ¿no? Nos dice, en contextos donde se evidencian violaciones reiteradas a los derechos humanos por parte de ciertos estados, ¿considera usted que las recomendaciones del sistema interamericano siguen teniendo un impacto real? Y en todo caso, ¿qué desafíos se enfrenta hoy en día la diplomacia internacional para lograr que los estados cumplan con sus obligaciones en materia de derechos humanos? Ah, ok, muchas gracias por la pregunta también. Bien, ¿cuál es el rol de la diplomacia en estos casos? A ver, la diplomacia en realidad es un instrumento que es muy clásico en las relaciones entre estados, ¿no? O entre estados y organismos internacionales. Pero en el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la diplomacia no tiene, digamos, un peso importante. Digamos, podría tenerlo, pero digamos, podría estar presente, pero no es, digamos, lo más, lo que prima en la resolución de conflictos que tienen que ver con derechos humanos, ¿no? En casos concretos. Ahora, si lo vemos de manera abstracta, yo creo que más bien digamos, esta, esta contradicción que podría haber entre que la Corte me dice en su opinión consultiva que yo tengo que hacer algo, pero yo no le he dado permiso para que me diga eso, es decir, no le he dado, no le he dado funciones ni competencias para que ella haga lo que esté haciendo, es decir, se está yéndose más allá de sus competencias, esa cuestión, yo creo que más que resolverse a través de la diplomacia, podría resolverse a través de un diálogo entre la Corte Interamericana y las Cortes Nacionales. Para mí, creo que por ahí está la salida, ¿no? Más allá de agudizar estas contradicciones entre la Corte y los estados y las eventuales discrepancias que podría tener una y la otra, de hecho hay varias cortes, la de México me parece, Costa Rica e incluso Argentina, que han señalado que, bueno, las opiniones consultivas no son vinculantes, que esos países no se sienten vinculados por lo que diga la Corte. Más allá de llegar a esos niveles, yo creo que es importante que se aperture en ambos, digamos, en ambos frentes, en el frente nacional, en los frentes nacionales y en la propia Corte, un diálogo, ¿no? Para entender, para buscar estandarizar, para que los ordenamientos jurídicos de los estados y también el supranacional conversen y estas cuestiones, estas, digamos, las vulneraciones de derechos humanos obviamente puedan ser reducidas en función a esos diálogos. ¿Y cómo se hace ese diálogo? Me pueden preguntar, ¿a qué se refiere? Bueno, básicamente es que la Corte recoja también eh, estas, estas formas de interpretar el derecho de las Supremas Cortes Nacionales. Es decir, no que la Corte venga como, como un órgano y de manera unilateral imponga sus decisiones o su manera de ver la Convención Americana, que por cierto se nutre de los ordenamientos nacionales, sino que la Corte vea, tenga esa apertura para revisar cómo es que el Tribunal del Perú, el Tribunal Constitucional Peruano, eh, no sé, la Corte Mexicana, la Corte Argentina, en fin, los supremos tribunales resuelven los casos. ¿Cuáles son sus criterios? ¿Cuáles son sus maneras digamos, de entender determinados derechos? Y esos, alimentarse esas maneras de interpretar el derecho y también incorporarlo en las decisiones judiciales que emite la Corte. De eso se trata, de conversar, no debe imponerse y decir, bueno, yo tengo acá la autoridad supranacional y yo digo lo que se tiene que hacer y ustedes cumplen, sino verse de alguna manera como un órgano que, que también, digamos, que también, eh, que también debe
tener la apertura para ver cómo las supremas cortes de estos países resuelven y entienden el derecho. Solamente desde una mirada un poco más horizontal, yo pienso que este antagonismo puede irse aquilatando, puede irse cerrando y lograr finalmente que haya una estandarización de la protección de los derechos, que así como se protege, no sé, de pronto en Costa Rica, en Uruguay, en Chile, también se proteja en otros países, no sé, como Ecuador, Bolivia, Perú, etcétera, ¿no? Es decir, buscar la estandarización, pero en base también a estas decisiones que también hacen las Supremas Cortes. A eso me refiero con diálogo entre cortes, ¿no? No desde un punto de vista unilateral, sino de un punto de vista bidireccional. Muchas gracias, doctora. Nos preguntan, ¿la Corte Interamericana ha mantenido siempre una línea de interpretación uniforme en sus opiniones consultivas o existen casos en los que haya emitido opiniones distintas en situaciones similares? No, no, es decir, la Corte Interamericana es la mayoría de decisiones, no solamente en las opiniones consultivas, sino también en su propia línea jurisprudencial, hemos podido ver de que es evolutiva, no es estándar. En la propia, ya lo señalaba en la exposición, ¿no? O sea, la propia vinculatoriedad o no de las opiniones consultivas ha ido de una posición un poco más tenue a una posición un poco más alineada o más cercana a la vinculatoriedad. Así como sus decisiones han ido cambiando, también decisiones en sus propias sentencias han ido evolucionando. Por ejemplo, el tema, el derecho de la propiedad. Es interesante cómo la Corte, bueno, en este caso no en opiniones consultivas, sino en sentencias, cómo la Corte ha ido evolucionando esta idea del derecho a la propiedad, no desde un punto de vista meramente desde el derecho civil, sino también desde un punto de vista más abierto, más intercultural, por no decirlo, más afín a la concepción de los pueblos indígenas, ¿no? En América, digamos, la Corte Interamericana ha sido pionera en entender el derecho de la propiedad desde una manera amplia, una manera no estrictamente civilista, europea, romano-germánica, sino también ha recogido esta concepción más intercultural que ya señalaba, ¿no? Entonces, así como ha sucedido, por ejemplo, en el derecho de la propiedad, ha sucedido en otras decisiones, naturalmente, ¿no? Y eso es saludable porque, naturalmente, se necesitan concepciones que vayan ajustándose a las necesidades culturales, pero también ajustándose no solamente en el espacio, sino también en el tiempo. Y yo creo que de esto da fe precisamente esta postura no estática de la Corte sobre determinados temas. ¿Sí? Viendo con las preguntas, creo que se pueden plantear estas dos en un solo momento, ¿no? Una que sería, en caso el Perú decidiera denunciar la Convención Americana, ¿a qué otras instancias internacionales o sistemas de protección de derechos humanos se podría recurrir? Y luego también nos preguntan si existe algún sitio oficial, alguna página en la cual se puedan encontrar las opiniones consultivas y en general las sentencias de la Corte. Ok, sobre la primera pregunta, bueno, sobre la última, empecemos. Seguramente David te lo podría pasar por interno, digamos, la web donde se puedan encontrar las opiniones consultivas y en general todos los pronunciamientos de la Corte para que lo puedas compartir con el público. Y sobre la primera pregunta, mm, si el Perú denuncia la Convención Americana, me parece, ¿no? ¿Es la convención?
¿Me confirmas, por favor? Exactamente, la convención. Bueno, ya lo había mencionado un poco durante la exposición. Si el Perú denunciara la Convención Americana de Derechos Humanos, en consecuencia, los peruanos no podríamos acceder a partir de ese momento en adelante a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que tutelen eventuales derechos que habrían sido vulnerados acá. ¿No? Entonces, la Corte quedaría en principio fuera ya de nuestra posibilidad de tutela de derechos humanos. ¿Qué otra instancia podría ser? Bueno, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero sí, nos quedaría la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, es necesario hacer hincapié a algo que ya he señalado bastante durante la exposición, de que la comisión no tiene función jurisdiccional, sino político o cuasi jurisdiccional. ¿Qué quiere decir? La comisión podría recibir peticiones de los peruanos, nosotros los peruanos, que, no sé, que recurramos a ella para decirle que el Estado peruano ha vulnerado, no sé, mi derecho a la libertad personal, por ejemplo. Podría ir como peticionaria y decirle eso a la Comisión Interamericana. La Comisión a lo más podría pedirle informes, bueno, evaluar la situación, obviamente, analizarla, de pronto hacer visitas, ver mi caso concreto, pero más allá de pedirle informes al Estado peruano sobre esa presunta violación a mi libertad personal, la comisión no podría hacer más. Es decir, no podría sancionar ni declarar la responsabilidad internacional del Estado peruano por esa eventual vulneración a mi libertad personal. Entonces, claro, ya las herramientas o las posibilidades se ven claramente, digamos, limitadas en ese sentido, ¿no? Ya nos quedaría solamente la comisión con esas funciones políticas, cuasi jurisdiccionales, pero más allá de eso, no. Eso es lo que nos quedaría si el Perú aceptara denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos. Y ya ni qué decir si deciden denunciar de la Carta de la OEA. Ahí sí nos quedamos fuera de la OEA y por ende ni siquiera a la comisión eventualmente podríamos acceder, ¿no? De acuerdo. Muchas gracias. Entonces, de esta manera cerramos la ronda de preguntas y le agradecemos a nombre del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, la doctora Mireya Velázquez Mazapera, por haber aceptado la invitación y acompañarnos en esta conferencia de los viernes de Derechos Humanos. Esperamos poder contar con usted en próximas ediciones. Y de igual manera agradecer a todos los participantes que se han unido a esta importante conferencia. Finalmente, invitarles a participar en nuestro próximo viernes de Derechos Humanos, en donde se va a abordar el tema de discriminación, racismo y cómo es que el Estado peruano aborda y plantea estrategias para enfrentar estos fenómenos. A continuación, colocaremos en el chat el link correspondiente. Listo. De esta manera, entonces, concluimos la presente conferencia, agradeciendo nuevamente su gentil asistencia. Nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.